Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Cuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío en su segmento Un Café con Jesús. Así que Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Buenos días, Jorge. Buenos días, Radio Escuchas. Pues hoy es un día especial, como todos los días de nuestra vida, porque hasta hoy Dios nos ha guardado, ¿verdad? Pues no sé si cada uno de ustedes tienen su café aquí, estando listos para escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Yo les quisiera preguntar y exhortar que si alguno de ustedes quisiera compartir con nosotros qué les ha parecido este segmento o qué necesitan saber o de qué les gustaría que habláramos, bueno, pues sería bueno que nos lo compartieran para poder hablar de esos temas. Hoy, no sé si recuerdan que los días pasados estuvimos hablando de un invitado especial a nuestros hogares. Bueno, pues hoy nuestro tema es hagamos una habitación. Hagamos una invitación para nuestro Señor Jesús. ¿Qué les parecería hacer esa invitación, hacer esa habitación donde more nuestro Señor en este hogar, en sus hogares, en mi hogar, en cada uno de nosotros? Sería algo fabuloso, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ese espacio donde nuestro Señor repose y esté en nuestros hogares? Creo, yo lo necesito y creo que cada uno de nosotros necesitamos de esto, ¿verdad? Bueno, pues basado en esto, quiero compartirles sobre Eliseo y la tsunamita. Este lo vamos a encontrar en nuestra Biblia en Segunda de Reyes 4:8. Voy a estarles leyendo con el fin de que podamos explicarles cada versículo de lo que hemos entendido sobre este. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a iniciar con Eliseo y la tsunamita, como yo les dije, el capítulo 4, versículo 8, y dice así: aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. ¿Quién era Eliseo? Eliseo era un ungido de nuestro Señor, era un siervo de Dios, era aquel que tenía una doble unción del Espíritu, la presencia del Espíritu andaba en él. Se dice que también Eliseo tenía una gracia restauradora. Pasaba por este pueblo Sunem porque era su camino hacia donde iba, tenía un largo camino, y se dice que él hacía muchos milagros, milagros tan grandes como, ejemplo, un día Eliseo ya estaba muerto en su tumba y pesaron con un ataúd y cayó el ataúd, y hasta el mismo hombre o la persona que estaba, creo que era un niño dentro del ataúd, había vivido, ya que la misma unción, el poder que tenía de esa unción del Espíritu Santo había levantado a ese muerto. Ese era Eliseo. ¿Y quién era esta mujer tsunamita? Dice que esta mujer era una mujer importante. ¿Qué quiere decir? Que era una mujer, se dice también en en algunas otras opciones de la Biblia, que era una mujer rica, que era una mujer empoderada, que era una mujer que conocía de Dios. Y si conocía de Dios, quiere decir que era una mujer que tenía una intimidad con Dios, así como lo vimos anteriormente con Marta y María, ¿recuerdan? Bueno, pues esta mujer conocía de Dios, tenía una intimidad, pero esta mujer era una mujer rica, era una mujer a bien. Después dice que esta mujer, como veía que pasaba constantemente Eliseo, lo invitaba insistentemente a comer. Esto me hace ver que nosotros, ¿cuántas veces invitamos
como semejanza insistentemente a nuestro hogar, a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces queremos y estamos insistiéndole que venga a nuestro hogar, que venga a nuestra casa? ¿O cuántas veces hemos abierto puertas a nuestra casa, a nuestro hogar, a gente, siervos del Señor, a gente que sabemos que busca de Él? Esta es una pregunta porque muchas veces decimos, tenemos que tener cuidado también nuestras puertas para quienes son abiertas, porque a quien abramos a nuestro hogar, esas personas tienen que ser personas que edifiquen también nuestros hogares. Pues este hombre era un hombre que ella había visto, que era un hombre que edificaba, era un hombre que llevaba la presencia de Dios. Por eso ella le insistía, porque ella lo reconocía. ¿Y cómo lo reconocía? Cuando tú reconoces algo es porque te ha sido revelado. Y si te ha sido revelado que tiene ese poder y esa unción de nuestro Señor Jesús, es porque hay una intimidad, porque tú conoces primeramente bien a nuestro Señor Jesús. Bueno, prosigo. Entonces lo invitaba a comer y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella y comía. O sea, él sí entraba y comía con ella. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Es lo que les decía, ella reconocía, yo entiendo, él es un varón de Dios. Y cuántos quisiéramos que entrara a nuestro hogar esas personas, como yo les dije, que tuvieran esa bendición, esa exhortación, ese poder, esa autoridad que les ha dado Dios, ¿verdad? Dice, yo te ruego, le dice a su esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viene a nosotros se quede en él. Era una mujer bondadosa, era una mujer preocupada por los demás, preocupada por él. Y no solamente eso, era una mujer que se sujetaba a su marido, porque ella pudo haber dicho, voy a hacer una casa para que llegue este varón y esté en este hogar. Pero no, ella lo primero que hizo es se acercó a su marido, se sujetó a él y le dijo, pero oye, hagamos una habitación. Un aposento se le llamaba a un lugar alto, a una habitación que estaba arriba, nuestro segundo piso, nuestra parte alta. A eso se le llamaba aposento. Ella quería hacerle en el lugar alto una habitación a este varón. Ahora, quiero también decirles que como semejanza, ese lugar alto, esa habitación que está en lo más alto, puede ser también como un simbolismo de una autoridad. Se dice, más bien no se dice, Jesús es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, si Cristo es la cabeza de todos nosotros, entonces la cabeza debe de estar siempre, debemos de estar cimentados bajo esa roca. Y cuando en nuestra casa está en lo alto, esa cabeza que es nuestro Señor Jesucristo, tengamos siempre la confianza de que nuestro Señor está con nosotros y habitará en ese lugar y hará cosas grandes en ese hogar porque estará la presencia del Señor. Ella buscaba porque había reconocido, porque gracias a esa intimidad que tenía con el Señor, se le había revelado que este hombre era un hombre de Dios. Y qué maravilloso tener un hombre de Dios. Y más maravilloso que ella no pensó en cómo lo iban a hacer, si tenía dinero o no, aunque ella era una mujer que tenía esas posibilidades. Y yo te pregunto, ¿qué posibilidad tienes? A veces no solamente es poder hacerle una habitación a alguien, o es poder recibirle cuando alguien necesita de tu hogar, necesita de una ayuda, es también poderle recibir y ayudar, ¿no? Pero nuestro
primordial en este momento es recibir a nuestro Señor Jesús y hacerle esa habitación donde, perdón, disculpen, donde Él pueda vivir dentro de nuestros hogares, ¿no? Ahora, fíjense, ella le dijo que quería poner en esa habitación 4 cosas muy importantes. La primera era una cama. Y nosotros preguntamos, ¿por qué una cama? Si se dan cuenta, una cama significa o simboliza el descanso, donde tú descansas, donde tú reposas, donde tú estás tranquila. Pero también esta cama espiritualmente representa lo que es el descanso en Dios, lo que es estar descansando en que Dios está con nosotros. Y también representa esta cama en esta habitación, representa lo que es en ese lugar, esa intimidad. La cama representa la intimidad que tenemos nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Esa intimidad que tanto anhela Él que tengamos con Él, porque a través de esa intimidad, a través de ese descanso, vamos a poder quitar todas nuestras cargas y saber que Dios tiene cuidado de nosotros y nos puede ser revelado muchas cosas, muchos secretos a través de este descanso, confiando plenamente en nuestro Señor Jesús. También ella puso en esa habitación, puso una silla. ¿Qué significa la silla? Bíblicamente estaba buscando, escudriñando, es la silla significa la autoridad. Nuestro Señor Jesús, perdón, Dios nuestro Padre está sentado en el trono, está sentado con autoridad. Ahí también simboliza el carácter, la autoridad como nosotros como humanos que tenemos, ese carácter que es necesario a veces que haya una autoridad en nuestros hogares, en nuestras casas, porque por falta de autoridad no hay reglas, no hay un compromiso. Así que es muy importante que haya una autoridad, porque cuando no hay autoridad en una casa, hay muchos problemas. Siempre debe de haber una autoridad, alguien de carácter que pueda estar edificando ese hogar conforme a lo que Dios así nos ha dicho que debe de ser. También le dijo que pusiera una mesa. Quería esta mesa porque la mesa simboliza cuando tú te sientas a la mesa, te sientas a comer, ¿verdad? Nosotros nos sentamos, vente a la mesa, decimos a la familia, vente a comer. Y el comer es comer de la palabra de Dios, es el ejemplo de poder alimentarnos de todo lo que Dios tiene y quiere que conozcamos de su palabra. Pero también en la mesa, cuando nosotros nos sentamos a la mesa, ¿no les pasa que es cuando nos conciliamos, cuando platicamos, cuando ponemos acuerdos entre la familia? Entonces, también ese es el momento donde cuando tú te sientas a la mesa buscando la palabra de Dios a través de la Biblia, como lo estamos haciendo ahorita, siempre nos va a dar palabra para reconciliar, para hacer las cosas bien, nos va a alimentar de ella. Por eso es que ella quería que hubiera una mesa para que este profeta de Dios pudiera leer su palabra, pudiera sentarse y que le sea revelada la palabra a través de esta mesa. Y con su cama donde iba a encontrar el descanso en nuestro Señor Jesucristo. Pero también les dije, la silla es importante porque tenía que sentarse con la autoridad que Dios le dio para tomar lo que Dios le había revelado. Pero también nos falta el candelero. El candelero significa en griego, les voy a leer, menora, y quiere decir la luz encendida en la casa del Señor. ¿Se imaginan tener la luz de nuestro Señor en nuestros hogares, en esa habitación que tenemos planeada para nuestro Señor Jesús?
Y ese está, a través de la luz nos da la revelación. Cuando nosotros estamos a oscuras, ¿qué pasa? No podemos ver, estamos a tientas, ¿verdad? Que estamos como a ciegas, qué es lo que está pasando. Pero cuando hay luz, podemos ver todo lo que hay, se nos es revelado, se nos abren las cosas y podemos ver todo lo que necesitamos ver. Entonces, a través de la luz que es este candelero, puedes ver. Así que ella quería que hubiera en esa habitación esa luz para que pudiera ver todo lo que el Señor le mostraba. Y así es lo que Dios quiere que hagamos en esos hogares, que tengamos estas 4 cosas importantes para nuestros hogares. Y ella lo sabía, por eso es que quería hacerle esa habitación. Cuando él llegara, él pudiera reposar en ese hogar y quedarse ahí con ellos. Ahora, yo le dice ella, para que cuando él viniera, nosotros se quedara en él. ¿Qué es lo que ella quería? No que viniera él se quedara ahí a comer, que descansara, pero muchas veces él tenía que ir a hacer esos trayectos que tenía que ir haciendo lo que Dios le había mandado. Pero la pregunta el día de hoy es, ¿queremos que se quede nuestro Señor Jesús en nuestros hogares o solamente vaya de paso? Yo les dejo con esta pregunta mientras seguimos hablando de la palabra. Dice, y aconteció que un día vino a él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. O sea, se quedó Eliseo y descansó. Entonces dijo Jaycee, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él y dijo, él entonces a Jesse, dile, he aquí, tú has estado solícita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable a tu rey o general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, le preguntó a Eliseo, ¿qué quieres que haga? Has sido muy solícita, nos has dado todo, ¿qué puedo hacer por ti? Pero ella le dijo, yo soy una mujer de pueblo. Ella era una mujer humilde, aunque tenía el dinero, ella no necesitaba. Ella solamente lo único que quería era servirle al siervo de Dios. Y así nosotros, cuando queremos que nuestro Señor habite en nuestra casa, nuestro único deseo debería de ser servirle a cambio de nada. Pero muchas veces queremos servirle a cambio de algo, ¿verdad? Bueno, y después dijo entonces, llamarla, y la llamó, y ella les platico, su criado, y él sí le dijo, ¿sabes qué? Ella no tiene hijos, y su esposo ya es grande de edad y está viejo. Podría ser que podemos darle, que le puedas hacer profetizar que tenga un hijo. Y entonces la manda a llamar, y él le dice, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo le había dicho. ¿Cuántas veces Dios nos da una palabra y no la creemos, verdad? Bueno, pues esta mujer le dijo, sí, no tengo hijo, pero este profeta que había sido ungido por el Señor le había dado la promesa de que iba a tener un hijo. Y así fue, tuvo ese hijo. Esta mujer estaba muy contenta, agradecida porque había tenido a ese hijo el año siguiente, conforme que el profeta Eliseo le había dicho. Y te preguntarás, ¿por qué pasó que se cumplió? Porque Eliseo era un hombre que siempre buscaba revelación y que siempre buscaba esa intimidad con nuestro Señor. Y el Señor te hace saber cuando tú tienes un problema o algo, Él te hace saber durante esta intimidad qué es lo que se puede hacer. Acuérdense que Dios es un Dios de milagros.
Prosigo, dice, y el niño creció, pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre dijo a su criado, llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ese niño que le había dado esa promesa que se había cumplido, ¿qué creen? Que el niño murió. El niño estaba con su papá, se dice que estaba cegado, yo creo que era muy temprano, muy de mañana, cuando estaba, y el niño le dijo, me duele mi cabeza, me duele mi cabeza. Se cree que la enfermedad que él tenía o que le dio fue como un tipo rinitis alérgica por algo que había olido, me imagino, en el campo o algo así, que le dio como un tipo de cefalea. Entonces le manda a llamar a su criado para que lo lleve a su madre. Ahí es algo interesante porque muchas veces nosotros mandamos a llamar a alguien para que haga algo por nosotros, cuando nosotros mismos podemos hacerlo, como lo que hizo su madre. Su madre lo primero que hizo fue ponerlo sentado y estar con él en sus pies, tomándolo en sus pies. Dice que hasta mediodía. Yo creo que entonces mantuvo a su hijo, yo creo que orando por él, creyendo en que Dios iba a hacer un milagro, creyendo en que todo iba a estar bien y sujetándolo de sus manos sobre sus rodillas para tener la confianza en que todo iba a estar bien. Mas, sin embargo, no fue así. El niño murió. Yo a veces me quedé pensando cuando leía esto, ¿qué pasaría si tuviera un problema así? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo actuaríamos? ¿No? Muchas veces actuamos impulsivamente, algunas veces como lo hizo su esposo, vamos y mandamos a que alguien haga por nosotros o vamos y acudimos al médico, que no está mal, pero tomamos nuestra prioridad. Primero son otras cosas y no enfocarnos en lo que nuestro Señor Jesús nos dice que nos debemos de enfocar. Es en estar buscando de Él y orando a Él. Pues esta mujer no dice que oró, pero dice que lo sentó en sus rodillas hasta mediodía, o sea que pasó un largo tiempo y murió. Entonces ella le pide, para no alargar esto, le pide a su esposo, corre y va con su esposo y le dice que le ponga un asno y a un sirviente para que la lleve a buscar al varón de Dios. Y el esposo le dice que por qué, si no es día de reposo, o sea, le pregunta, ¿para qué quieres buscarlo, no? Si él aún no es su camino para venir. Pero ella le dice, paz, porque ella tenía esa paz, porque ella tenía esa confianza que yendo a buscarlo iba a encontrar lo que ella necesitaba. ¿Cuántas veces nosotros tenemos esa paz para ir a los pies del Señor y buscar lo que necesitamos? Ella se fue con el criado y le dijo a su criado que no parara por nada, que no hiciera caso a nada, que él se siguiera hasta que ella le dijera dónde. Cuando Eliseo y Jesse ven que venía la tsunamita, Eliseo le dice, corre, ve a ella y pregúntale si todo está bien, si está bien su hijo, si está bien su esposo y ella. Y ella le responde a Jesse, bien, todo está bien. Fíjense, no le dijo que las cosas estaban mal. ¿Y cuántas veces a nosotros nos preguntan cuando tenemos un problema, ¿cómo te encuentras? Y luego empezamos a decir, no, mal, mira que me está pasando esto, que me está pasando lo otro, que aquello y tantas cosas que decimos. Mejor deberíamos, no es malo, pero deberíamos de esperar y confiar, porque muchas veces el enemigo quiere que corramos a buscar otras cosas en vez de enfocarnos en las cosas que Dios tiene para nosotros. Cuando ella se acerca al profeta Eliseo, se postra a sus rodillas y ella sabe que entonces me imagino que lloró y Eliseo se da cuenta que ella tiene una amargura, que tiene algún problema y que no le había sido revelado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le dice que
perdón, perdón, me distraje un tantito. Le dice que su hijo murió. Entonces le dice que a su criado que corra y lleve su bánculo, algo que tenía poder, se me fue ahorita el nombre, que vaya y que lo ponga sobre el hijo. Pero esta mujer, se me olvidó decirles que cuando murió su niño, ¿saben qué hizo? Corrió y lo puso en la habitación donde había hecho esa habitación para el profeta Eliseo. Lo puso en ese lugar y lo acostó en la mesa. Yo me quedé pensando, ¿por qué lo dejó ahí? Porque ella tenía la seguridad que ese lugar estaba la presencia del Señor y que algo podía hacer en esa presencia el Señor en su hijo. Cuando fue Jesse, no hubo nada y le dice a Eliseo, es que no hizo nada. Entonces no pasó nada. ¿Cuántas veces nosotros también llevamos los problemas a nuestro Señor y le decimos, no, es que no pasa nada, no pasa nada? Esto quiere decir muchas veces que no pasa porque no declaramos la palabra con la autoridad, profetizando lo que Dios dijo, que Él se llevó en la cruz del Calvario, en todas nuestras enfermedades, y que Cristo tiene el poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Cuando Eliseo llega a ese lugar, cierra la puerta y dice que se mete con él y dice que ora. Lo primero que hace es cierra la puerta y ora. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que entrar a ese lugar, ese aposento, y cerrar la puerta y orar? Y en ese momento Eliseo se postra sobre el niño, en su boca sobre su boca, sus manos sobre sus manos, y se para y sigue orando. Dice que andaba de un lado a otro y vuelve a hacerlo y se vuelve a postrar para que su cuerpo recibiera el calor. Pero ¿qué creen que pasó entonces? El niño despierta y despierta estornudando 7 veces. Yo averigüé qué es el estornudo. El estornudo significa la acción que indica que salga algo fuera de nosotros para dar un beneficio. Quiere decir que todo eso que sale cuando estornudamos es para que saque todo aquello malo que hay en nosotros. Entonces, ¿por qué 7 veces me quedé pensando? La Biblia nos habla que, bueno, la Biblia dice, el número 7 es el número perfecto, es el número perfecto. Y creo yo que estas 7 veces habla sobre la perfección de Dios, porque no dice estornudó una vez, ni dos, sino 7 veces. Esto me hizo a mí entender que a veces nosotros queremos sacar todo lo malo ¿Por qué me bloqueaste de del nosotros, live? Yo pero no sale todo lo malo de nosotros, y les voy a decir por qué. Porque necesitamos no solo una vez cambiar, dos, tres, sino muchas veces estar sacando todo lo malo y lo negativo que hay de nosotros para cambiarlo en algo positivo, en algo de bien. Y también se dice que a esta mujer, después de esto que pasó, de que resucitó su hijo, vino una hambruna. Vinieron 7 años, donde estos 7 años fueron de hambruna. Pero ella regresó a su pueblo pidiéndole al rey que si le podía dar todos sus bienes que había dejado en Sunam, en ese lugar. Cuando fue ese rey, se encontraba ahí Yelsi, y el rey, Jesse empezó a compartir de todo lo que había hecho con una tsunamita, Eliseo. Y cuando vio a esta mujer, le dijo, pues es ella de quien te estoy platicando. Entonces le dijo a la tsunamita, yo te voy a restaurar tus frutos, tus casas, y todo lo vas a tener. Cuando vi esto, quiere decir que el Señor, aún toda la pérdida que el enemigo nos haya querido quitar, el Señor nos lo va a restaurar aún más, porque el Señor es bueno y grande en misericordia. Pues bueno, espero que hayan entendido esta
esta palabra que fue resumida, pero yo quiero que se lleven esto. Yo les invito a que construyamos una habitación, un hogar donde el que esté sea nuestro Señor Jesús y que no sea un hogar donde Él esté de paso, sino que sea un hogar donde Él se encuentre con nosotros todos los días, que sea un lugar permanente y que sea un lugar donde ahí en ese lugar haya siempre una mesa, donde haya palabra y alimentación para nosotros en cada uno de los miembros de nuestro hogar, donde haya una cama, donde estemos en ese lugar, en esa cama reposando y orando para poder tener esa intimidad con nuestro Señor Jesús, donde tengamos esa autoridad y ese carácter de reconocer que Dios nos dio poder para poder obrar en la vida de los demás a través de su palabra, donde esté ese candelero, donde esa palabra, esa luz nos sea revelada y podamos ver y discernir todo lo que tenemos que hacer cuando haya problemas o circunstancias. También entender que debemos de sujetarnos a nuestros maridos, a nuestras cabezas, porque ellos son cabezas de nosotros y Cristo es cabeza de los maridos. Es importante que los hombres, si nos están escuchando, se sujeten a Dios y es importante que esa habitación que es la cabeza, el que está en lo alto, que es la que nos va a resguardar y a cubrir con su poder, que es la cabeza, que es Cristo Jesús, esté en ese hogar. Yo les invito a que hoy en un café con Jesús podamos construir en nuestros hogares una habitación diseñada para el Señor y podamos, como se dio, dar vida a través de esos estornudos, de sacar todo aquello que está dentro de nosotros, sacarlo, todo lo malo, todo aquello que nos impide poder estar en la presencia del Señor. Hoy te invito, si tú quieres compartir algo que te haya dado esta palabra, si te fue de interés, si aprendiste algo, aquí en el chat no lo puedes compartir. Si quieres que hablemos de algo, no lo puedes compartir. Y yo te invito a que sigas disfrutando de este café con tu Señor Jesús y subas disfrutando en esa mesa que Dios diseñó para darte palabra de vida. Y pues que esa habitación que tú decidas hacer en ese hogar sea una habitación permanente para que nuestro Señor habite y esté su presencia en cada uno de nosotros, como esta mujer lo hizo para Eliseo, sabiendo que ese hombre tenía la gracia restauradora, como la gracia de Dios que restaura nuestros hogares, y que damos gracias a Dios por ello. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde, y te invito la próxima semana a tomar un café con Jesús. Buenos días y bendiciones. Hasta luego.